Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, guapos y guapas? Espero que estén muy bien. Desde donde inicia la patria, en el estado de Baja California, les damos la bienvenida a Caminando con Chela. Esperamos que se la pasen muy requete bien y que el día de hoy, a través de San Agustín, del que vamos a hablar como ejemplo de afrontar las emociones, ustedes puedan también afrontar las propias a través de este ejemplo de vida de San Agustín. Ahora veamos, ¿qué sabemos de San Agustín? Pues que era hijo de Santa Mónica, ¿sí? Y que era un hombre mundano, ¿sí? Que andaba con muchas novias. Así como todos ustedes comprenderán, como muchos chavos que andan por la vida buscando qué hacer con su vida y todo eso, así también era San Agustín. Entonces, ¿cómo le hizo para afrontar esas emociones que él tenía? ¿Cuál es la emoción de San Agustín que tuvo que afrontar según lo que se ha leído de él o lo que yo he leído de él? Era el miedo. Sí, San Agustín tenía mucho miedo de no poder dar una respuesta asertiva a nuestro Señor Dios. Él se le dificultaba mucho, pero primero vamos a ver cuál es el primer miedo de San Agustín. Miedo al fracaso personal. Sí, él ¿cómo lo enfrentó? En la búsqueda del conocimiento y éxito profesional. Dedicación y esfuerzo en su educación y carrera. ¿Qué tal? ¿Qué podemos platicar de él? Es prácticamente, yo creo que muchos nos podemos identificar con él porque es una situación. Neta. Tú te puedes identificar con él porque yo a ti no te veo con miedo al fracaso. ¿Cuántas carreras iniciaste, padre? Pero era en ese tiempo, ¿no? Cuando empecé ya en la preparatoria, precisamente, okay. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Ese deseo de salir exitoso, pero también hacía como que mi crisis era por lo que unos decían, el tener éxito es tener dinero, tener fama, tener esto, ¿sí? Entonces era más que nada el mundo material, lo mundano. Y de ahí eran esas dudas, ¿no? Que algo que nos van enseñando en la familia, por ejemplo, en familia no nos enseñaron tanto a ser materialistas. Entonces era así como que el choque, el éxito cuál es, el triunfo en la vida cuál es. Entonces ahí es donde venía todo eso, por eso también yo tenía, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si estudio una carrera que no me va a llevar al éxito? ¿Y qué tal si llevo una vida derrotado? Pues era ingeniería mecánica. ¿Y cuál era? Sí. Y la otra yo quería, pues terminé estudiando música. ¿Y luego por qué terminaste? Pues padrecito. Ahí está la clave, no lo quiere decir. Pero fíjense, fueron tres intentos hasta que llegó a lo que él quería. Sí, entonces cada uno de nosotros tenemos esos intentos. Bueno, ahora vamos con el segundo. Va para ti, Chispita. Miedo al rechazo social. Cultivó las relaciones sólidas y destacarse en su campo profesional. Usó su carisma y habilidades sociales. ¿Tú cómo le has hecho has sentido ese miedo al rechazo social? Qué bonito eso. Claro que lo he sentido. Claro que lo he sentido. Hoy en día, en menor dimensión, ya tengo mayor control, conocimiento de mí misma, control emocional y demás. Sin embargo, en la adolescencia, ya juventud, era esa parte de querer sentirme aceptada por mi grupo social, llámese escuela, llámese también el grupo de la iglesia. Entonces, pienso yo que gran parte del que yo me haya involucrado con un grupo de jóvenes fue la aceptación que sentí que me dieron a pesar de no conocerme. Entonces, eso es fundamental cuando queremos realmente abrir los brazos, abrir las puertas de los grupos, abrir las puertas de casa a la gente que se está llegando. Entonces, a mí me hicieron sentir como en familia. Entonces, de eso se trata.
Ya después uno descubre que no somos perfectos y suceden miles de cosas, pero desde esa conciencia de saberme aceptada con todo lo que yo era, pero sin ni siquiera conocerme, desde ahí radica todo. Entonces eso es muy importante en las relaciones y eso va afianzando la seguridad personal para que venga entonces sí una interacción social. Entonces yo sí promuevo esa parte. Después a mí misma siempre les decía a los que veía que eran tímidos, era con los que más me acercaba, porque cuando yo era tímida se acercaron a mí, entonces yo sabía lo que se sentía estar en esa postura. Muy bien. Miedo a la incertidumbre. La búsqueda de respuestas a través de la filosofía y la religión. Investigación y reflexión constante. Ahí yo me pongo, pero si me queda como anillo al dedo, ¿sí? Yo siempre he tenido miedo a la incertidumbre. Me gusta mucho la investigación, me gusta mucho, o sea, no me puedo quedar nada más porque en este libro dice, ya yo lo acepto tal cual es. No, yo le investigo aquí, investigo allá, o sea, me gusta, y me gusta mucho la filosofía, y sobre todo me gusta la religión, mi religión, pero también otras religiones, conocerlas, no quedarme nada más con mi doctrina de la iglesia, que es la perfecta y todo eso, me gusta conocer para que no me agarren tambaleando en alguna plática que tengamos. Y la reflexión constante, o sea, me gusta mucho reflexionar, me gusta mucho pensar, me gusta mucho utilizar el cerebro, ¿verdad? Ahora bien, vámonos a miedo a la soledad. La búsqueda de compañía en amigos, familiares y comunidades religiosas. Creación de vínculos profundos. Bueno, sí es hasta cierto punto, no, para mí no es un miedo a la soledad, ¿sí? Más que nada la consecuencia de quedarse en la soledad, ¿sí? Para mí la soledad me ha ayudado mucho, me ha ayudado precisamente a reflexionar, a tener el encuentro con Dios. Ya puedo decir que gracias a la soledad fue lo primero que me ayudó a buscar a alguien que siempre estuviera conmigo, alguien que me ayudara a entenderme. Entonces ahí en la soledad lo empecé a buscar. De hecho, también la soledad me ayuda a reflexionar y para ir descubriendo verdaderas amistades. Sí, sí, ahí en ese punto yo sí he querido buscar verdaderas amistades, porque luego a veces nada más porque congeniamos en algo, que por el mismo gusto de música, somos amigos inseparables, uña y mugre, y a veces nos vamos topando con situaciones muy, muy difíciles. Entonces, para mí sí ha sido importante buscar verdaderos amigos, y puedo decir que cuento con muy pocos, ¿sí? Pero sé que son de calidad, ¿sí? Son poquísimos amigos los que tengo. Busco relaciones también así, por decirlo así, pues ya en mi ámbito como sacerdote, que sí me ha ayudado también en el sentido de mi crecimiento, el no estar aislado, sino el buscar, el ser amigo, no tener amigos, sino ser amigo. Y aunque a veces pues esa búsqueda de ser amigo me ha llevado también así como que algunas incomprensiones. Pero sí quiero decir que tal vez yo no he tenido miedo a estar en la soledad. De hecho, es una especie de refugio para mí. No es que no desee estar con nadie, sino, vuelvo a repetir, la cuestión de mi infancia, ser enfermizo me hizo, por decirlo así, irme acostumbrando a este ámbito, ¿no? A la soledad, aunque estaban mis padres, mis hermanos, pero de una u otra manera un poquito limitada. No quiere decir que me dejaron encerrado en un cuarto, no, sino el hecho de que tener cuidado conmigo, estarme, sí, sobre todo esa sobreprotección, sí, que a veces todo giraba en torno a mí. Mi hermano mayor tenía ese problema, ¿no? De que me sobreprotegía en algunas cuestiones y no se le brindó la atención a él por estarme cuidando. Por eso digo, a mí se me atendió de tal manera que cuidarme, pero yo me fui acostumbrando a ese tipo de, por decirlo, soledad pasiva, ¿sí? Estarme dejando a un ladito. Pero no es algo con lo que yo digo, es mi miedo de estar solo, sino digo, ay, gracias Señor, ya, un ratito solo.
¿sí? Para despejarme, para desahogarme, para tranquilizarme y especialmente para buscar la paz en él. Miedo al arrepentimiento y la culpa. Reflexión personal y autoexamen. Aceptación de errores y trabajo de su redención personal. ¿En qué te identificas? Pienso que antes era como muy... no analizaba. Entonces podía decir las cosas sin pensar, aún en mi seriedad, aún en muchas cosas, y después ya cuando me caía el 20, yo, y es que no debía haber usado, no, nunca he dicho groserías, ¿no? Me dice, no debía haber hablado de esta manera ni con esta tonalidad de voz porque ni siquiera era el momento, ¿sí? O la persona lo estaba diciendo, estaba hablando en otro contexto y yo interpreté. Entonces, sí me ha sucedido esa parte del arrepentimiento. En ciertas conductas mías, pues también es analizarme, hacer una introspección para saber entonces cuál es esa falla, cuál es eso que me está llevando a esa culpa, a ese análisis para llegar al arrepentimiento y entonces a partir tomar una acción más favorable para mí. Si lo puedo solucionar, lo soluciono, porque qué feo es irse a dormir sintiéndose uno mal. Entonces, si llego a la solución, si se puede solucionar en el momento, con mucho gusto, y si no, busco la forma o el momento adecuado para que haya una enmienda en ese aspecto, ¿no? Entonces, llámese para conmigo mismo o llámese para con otra persona a quien yo haya afectado. Miedo al juicio divino. Oración y confesión. Confianza de la misericordia divina. Antes sí tenía mucho miedo al juicio divino, pero después de que me andaba muriendo y que vi cómo era el juicio divino, ya no. Porque es un juicio desde tu persona, desde tu perspectiva, desde lo que tú hiciste, de lo que te faltó hacer, de lo que... Bueno, eso fue lo que yo viví. Y creo mucho en la misericordia de Dios. Creo mucho que Dios es misericordioso. Y también San Agustín lo miró como a Dios como Dios misericordia. Y aceptó la misericordia de Dios y pudo él afrontar esos sentimientos que él tenía. Y de igual manera nos invita a que también nosotros afrontemos esos sentimientos o ese miedo al juicio divino, a lo que Dios, a ver a Dios como castigador. No, Dios es misericordia absoluta, ¿verdad? Miedo a la muerte. Meditación sobre la vida eterna y la resurrección. Así lo hizo él. ¿Cómo lo haces tú? ¿Tienes miedo a la muerte, padre? No. Ah, qué machín. No, bueno, una cosa es meditar y decir, bueno, pues ahorita no tengo miedo, pero ya en el momento uno nunca sabe. Yo recuerdo que una religiosa ya mayor me decía, yo no tengo miedo a morir, ¿sí? Pero tengo miedo a cómo se vaya a dar. Entonces también yo pues, me quedé pensando en eso y pues, tiene mucha razón, porque uno verdaderamente entiende qué hay después de esta vida, después de la muerte, que es lo que llega, ya un poquito esto, ¿no? del juicio, pero encontrarnos con el Redentor. Con aquel me agradó una reflexión que hacía una religiosa acerca de la redención. O sea, es como si tú estás juzgado y tienes una condena, el Redentor te hace a un lado y él se pone en tu lugar, ¿sí? Entonces, la culpa que tú debes de pagar, la está pagando el Redentor. Dice, y por eso muchos de nosotros no nos damos cuenta que el juicio, el castigo que deberíamos de vivir, dice, es Jesús quien ya lo asumió y nosotros podemos llevar una vida un poquito desordenada. Dice, pero deberíamos de valorar la redención de nuestro Señor para enderezar nuestra vida. Y por eso digo, sí, no hay miedo a la muerte, pero sí hay una cierta inseguridad de cómo vaya a ser. No quisiera tener una muerte prolongada, dolorosa, ¿sí? A veces yo sí quisiera y le pido al Señor, pues así como algunos, ¿verdad? Que quedan como dormidos y ahí, pues sí, de esa manera sí quisiera, tranquilo, sin causar pánico, ¿verdad? Que se siente mal el padre o fulanito y ahora traigan la ambulancia, traigan esto, y no hacer tanto escándalo, sino simplemente, pues no se ha levantado el padre, vayan a despertarlo. Es más o menos así, yo no quisiera una muerte
prolongada, con mucho dolor, pero pues solo Dios sabe. Miedo a la pérdida de control, entrega a la voluntad divina y confianza en la providencia de Dios. No es sencillo porque luego vienen procesos complicados desde la parte humana, desde la parte en la que la emoción se sale de control, aunque la identifique, sepa dónde se encuentra en mi cuerpo y que identifique la respuesta emocional, pero la respuesta conductual es analizar muy profundamente qué es lo que quiero hacer. Y en ocasiones lo que quiero hacer no es favorable ni siquiera para mí misma y llegar a esa respuesta de que eso que quiero hacer no es bueno ni siquiera para mí. Entonces es voltear a quien me va a dar la respuesta correcta, que es Dios. Y entonces preguntarle y dejarme, poderme quedar callada para que Él hable. Y esa parte la he experimentado en varias ocasiones. Y pues sí, me habla y me responde, gracias a doy por eso. Y sí, definitivamente, cuando Él me reafirma que eso que yo pedía no era bueno para mí, entonces es cuando reafirmo que necesito entrar en ese control de la emoción para poder encontrar una respuesta y que mi actuar sea en beneficio mío y no en contra de mí. Entonces sí me da miedo de repente, pero también confío primero en Dios y después en mí. Entonces eso para mí es importante. Miedo al fracaso moral. Creo que para mí esta situación del fracaso moral, yo les menciono, para mí la clave es la obediencia. ¿Sí? La obediencia, las tres virtudes, ¿no? O las tres promesas que hacemos de obediencia, pobreza y castidad. Yo digo, se cumple todo eso con la obediencia. Todo lo que Dios me va ofreciendo o lo que me va pidiendo que cumpla es lo que me va ayudando para salir adelante de estas cuestiones, ¿no? Cómo mantenerme en esa pureza, pues a través de la confesión, de vivir verdaderamente los sacramentos, no solamente el recibir la comunión, sino en celebrar la comunión, la Eucaristía, todo acto litúrgico, toda oración, la liturgia de las horas, la meditación de la palabra de Dios, todo eso, ¿verdad?, que Él me ofrece para de una u otra manera transmitirlo, pues es también, por decirlo, yo digo, yo soy el privilegiado porque lo recibo antes de compartirlo hacia los demás. Entonces, yo veo que en todo esto hay un beneficio grande. Él me puede ayudar en todas esas tentaciones, porque siempre habrá, pero si yo me centro precisamente en lo que Él me pide, en lo que Él me invita a vivir, es como podré salir adelante, ¿no? Como puedo decirles, ¿no? Ahorita con este calor que hace, luego hay personas que están en misa con su abanico queriéndose calmar, y en una ocasión yo recuerdo que alguien me dijo, si tú le pones atención al calor, ¿sí?, vas a sentir más caluroso el clima. Pero si te pones a pensar en otras cosas, no te vas a dar cuenta de qué tan cálido está el día. Y es lo mismo, ¿no? Si yo estoy pensando en mis indigencias, en las tentaciones que hay alrededor, puede que le esté poniendo más atención y puede que le esté dando más poder, por decirlo así, que a diferencia que si me pongo a hacer lo que Dios me pide, pues todas las tentaciones se pueden. Y por eso, para mí, la forma de vencer todo esto, como dice Jesús, vence el mal haciendo el bien. Después de haber escuchado acerca de San Agustín, de cómo enfrentaba él sus emociones, en este caso todos sus miedos y temores, el día de hoy les podemos decir que ustedes también pueden hacerlo leyendo cualquiera de los santos y viéndolos desde cómo lo enfrentaría yo, en qué me puedo identificar y así como nosotros lo hicimos. Para este momento, yo le quiero pedir a Padre que hagamos nuestra oración final para dar por término este video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea, Señor, te damos gracias. También te damos gracias, santos, por aquellos que tú has escogido, guiado y llevado a la santidad, porque ellos también son un medio para que nosotros nos demos cuenta que también cualquiera de nosotros podemos alcanzar la santidad.
ya que tú mismo nos creaste para eso. Nada más que a nosotros nos hace falta pues seguir esas luces, esos buenos consejos, esos buenos ejemplos de personas que sí la alcanzaron. Te damos gracias y te pedimos por medio de tu Espíritu Santo que nos ilumines para poder entender esas vidas ejemplares y podamos ponerlos también en práctica nosotros mismos. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Listo, pues de manera personal yo también recomiendo la vida de los santos porque es algo que nos ayuda a reflexionar, a identificarnos tal vez con algo a través de ellos y después darnos cuenta que también hay algo en nosotros por el cual podemos responderle muy bien a nuestro Señor. El día de hoy, después de haber estado aquí meditando acerca de San Agustín y ver cómo nos iban quedando todos los sacos a nosotros, espero que se hayan divertido mucho, igual como nosotros en el momento que nos caían los 20 y que el día de hoy les podamos decir a todos ustedes que los amamos mucho, que les agradecemos que nos estén mirando a través de estos videos. Les dejo saludos, muchos saludos a todos los que nos van a mirar en tiempo diferido, porque ahora sí va a ser todo tiempo diferido, ¿verdad? Y les digo que el amor siempre nos va a salvar a todos, sobre todo nos va a hacer sonreír mucho y hacer felices a los demás, porque de eso se trata la vida. Hay que ser felices y dejar que los demás lo sean. Y como siempre les digo, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.